Muy buenos días, familia. Aquí seguimos un día más, una mañana más de viernes para seguir compartiendo el bendito y poderoso mensaje del Señor, donde hoy estamos celebrando los 600 devocionales, 600 días meditando en la palabra del Señor continuamente, sin descanso, sin faltar un solo día, a las 7 de la mañana, y Dios quiera que podamos seguir durante mucho tiempo hasta que Él nos lo permita. Vamos a compartir hoy la palabra del Señor en el Evangelio de Mateo, capítulo 12, versículo 21, donde es el final de una profecía, así que me gustaría leer desde el versículo 18, aunque vamos a estar meditando únicamente en el versículo 21. Dice así Mateo, capítulo 12, versículo 18. He aquí mi siervo, a quien he escogido, mi amado, en quien se agrada mi alma. Pondré mi espíritu sobre él, y a los gentiles anunciará juicio. No contenderá ni voceará, ni nadie oirá en las calles su voz. La caña cascada no quebrará, y el pábilo que humea no apagará, hasta que saque a victoria el juicio. Versículo 21. Y en su nombre esperarán los gentiles. Con este versículo vamos a terminar de ver esta profecía de Isaías capítulo 42, que Mateo recuerda cuando Jesús tuvo que apartarse de una sinagoga porque los fariseos habían tomado consejo para decidir matar a Jesús después de haber sanado a un hombre, ¿verdad?, de su mano, de una mano seca que tenía en un día de reposo. Y mientras el Señor se apartaba de allí, la Biblia nos dice cómo mucha gente comenzó a seguirle y el Señor comenzó a sanar a todos y les pidió encarecidamente que por favor no dijesen que fue Él quien les sanó. Y Mateo dice que esto lo hizo el Señor para que así se cumpliese en Él esta profecía de la cual hemos estado viendo y tratando durante toda esta semana. Este último versículo dice que en su nombre, que en el nombre del Señor, esperarán los gentiles. O como dice Isaías capítulo 42, versículo 4, las costas esperarán en su ley. Mientras que los judíos no quisieron recibir a Jesús, los gentiles esperamos en él. La Biblia dice en el Evangelio de Juan capítulo 1, versículo 11, que a lo suyo vino, pero los suyos no le recibieron. Jesús vino primeramente para el judío. Jesús vino primeramente para traer salvación a su pueblo, pero sin embargo su pueblo no le recibió. Y no es que solamente no le recibieron, sino que además lo llevaron a morir en una cruz. Los judíos no creyeron en el Señor porque ellos tenían una expectativa totalmente diferente del Mesías. Recuerda que para ese entonces, para los días del Señor, el pueblo de Israel estaba subyugado al imperio romano y los judíos tenían la fe, tenían la esperanza de que con la aparición del Hijo de David, con la aparición del Mesías, esto se acabase. Ellos esperaban que viniese con látigo en mano. Ellos esperaban que viniese con sed de venganza sobre los opresores romanos. Ellos querían que el Mesías acabase con el César y con todo su imperio. Pero sin embargo, los judíos se dieron cuenta que el Señor vino vestido con un manto de humildad y con un manto de paz, diciendo cosas como por ejemplo las que ya hemos visto en este Evangelio de Mateo, en el capítulo 5 y en el versículo 9, cuando el Señor dijo: bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. No solamente el Señor hizo un llamado a la paz, sino que aparte también ordenó amar a los enemigos, a bendecir a los que le maldicen, a hacer bien a aquellos que les aborrecen e incluso a orar por aquellos que los ultrajan y los persiguen. El Señor hizo acto de presencia en una forma totalmente diferente a como los judíos querían. Por lo tanto, no le quisieron recibir y lo condenaron a una muerte horrenda en la cruz del Calvario. Por desgracia, muchas veces, aún hoy en día, aún en la actualidad, sigue pasando lo mismo. La gente se hace una idea errada, una idea equivocada de Dios,
Ya sea porque, qué sé yo, porque alguien les presentó un evangelio falso, distorsionado, o a lo mejor porque ellos tenían la esperanza o ellos tenían la expectativa de que el Señor obrase de una u de otra manera. Y al ver que no fue así, ellos decidieron alejarse de Dios. No te puedes ni imaginar la cantidad de gente que está decepcionada o incluso enfadada con Dios porque Él no obró de la manera que ellos esperaban, que ellos querían. Y al final nosotros tenemos que entender que Dios es soberano, que Dios hace las cosas a su manera y no a la nuestra. Y aunque nosotros quizá no entendamos por qué Dios está obrando de alguna forma, tenemos que aprender a aceptar su voluntad. Sí, yo sé que es cierto que en muchos momentos es muy difícil, es muy duro aceptar la voluntad de Dios. Y digo duro porque desde nuestra visión humana nosotros carecemos de todo el conocimiento. Y nuestra mente está únicamente centrada en nuestra vida terrenal. Pero sin embargo la visión de Dios está puesta en la eternidad. Aunque haya muchas cosas que aquí no entendamos o incluso que no compartamos, estoy plenamente convencido que ese día que nosotros podamos partir a la eternidad con Dios, y en ese momento donde todo nuestro entendimiento sea abierto y vamos a comprender el porqué de todas las cosas, solo nos quedará decir gracias, Señor, por todo lo que hiciste y por todo lo que permitiste en mi vida. Y como los judíos no quisieron recibirle, entonces Dios abrió la puerta del evangelio, la puerta de la salvación a los gentiles. Él permitió que la palabra de Dios fuera abrazada por toda criatura. Al final del evangelio de Marcos, en el capítulo 16 y en el versículo 15, Jesús ordenó a los discípulos a que fuesen por todo el mundo y que predicásemos el evangelio a toda criatura, no solamente al judío, sino a toda persona. El evangelio es para todos. Da igual la raza, la nacionalidad, su cultura, el sexo, la edad. El evangelio está abierto a toda persona. Desde el Antiguo Testamento ya Isaías profetizó que los gentiles esperaríamos en el Señor. Los que unos rechazaron, otros los recibimos. Aquel que mataron en una cruz despreciándole, burlándose de él, nosotros lo hemos recibido como el Señor y como el Rey de nuestra vida. Para muchos Jesús fue una vergüenza, pero como dice Pedro cuando él escribe su primera carta en el capítulo 2 y en el versículo 7, para todos aquellos que creemos en el Señor, Él es precioso para nuestra vida. Hoy en día, para muchos el Señor quizás sigue siendo motivo de burla, quizás siguen burlándose no solamente de Él, sino de todos aquellos que hemos decidido poner nuestra mirada, poner nuestra esperanza y poner nuestra fe en Él. Pero aún así nosotros sabemos que Jesucristo es el Rey de Reyes y Señor de Señores. La Biblia dice que un día todo el pueblo judío, o como también dice Apocalipsis capítulo 1 y versículo 7, los que le traspasaron, hablando de cómo le llevaron a la cruz, un día ellos le mirarán y harán lamentación por él. Todos aquellos que han despreciado al Señor, todos aquellos que se han reído de Jesús, y no solamente de Jesús, sino de los miles de millones de creyentes, un día tendrán que doblar sus rodillas delante de Él y confesar con su lengua que Jesucristo es el Señor. Ahora bien, con esto no quiero decir ni muchísimo menos que Dios ha despreciado o que Dios ha desechado al pueblo judío. El apóstol Pablo responde a esto en la carta que él escribe a los romanos en el capítulo 11, versículo 1, cuando dice: oye, ¿será que Dios ha desechado a su pueblo? Y el mismo Pablo responde diciendo: no, en ninguna manera. A pesar de la dureza de sus corazones, a pesar del desprecio continuo y de su constante incredulidad, Jesús no ha desechado a su pueblo, sino que simplemente les ha tenido que velar, que cerrar los ojos momentáneamente
para que, como dice este versículo precioso que estamos tratando en esta mañana de Mateo, para que los gentiles también podamos esperar en su nombre. Esta negación de los judíos ha sido lo que ha permitido que se abra la puerta para nosotros. Así que, por favor, ni por un instante se nos puede pasar por la cabeza condenar o hablar mal del pueblo de Israel, sino más bien todo lo contrario. Los creyentes estamos llamados a bendecirles. Los creyentes estamos llamados a orar por ellos. Estamos llamados a amar al pueblo de Israel. Porque nunca te olvides de dos cosas. Lo primero es que nuestro Señor Jesucristo fue judío. Él nació, creció y vivió como judío. Jesús mismo llegó a decir, en este evangelio también de Mateo, en el capítulo 5 y versículo 27, que Él ha venido a cumplir la ley judía. Y lo segundo que nunca jamás se nos puede olvidar es ese pacto sempiterno que Dios hizo con Abraham desde el principio de la Biblia, que lo encontramos en el libro del Génesis capítulo 12 y versículo 3, cuando Dios dijo a Abraham, bendeciré a los que te bendijeran y a los que te maldijeran, maldeciré. Estamos llamados a amar y a bendecir a Israel. Y termino con el Salmo 122, versículo 6, donde Dios nos hace un llamado a todos a que pidamos por la paz de Jerusalén. Y ese versículo termina diciendo, sean prosperados todos los que te aman. Hoy los gentiles podemos esperar en el nombre del Señor, gracias a que el pueblo judío durante siglos, durante milenios, guardó y atesoró la bendita y poderosa palabra de nuestro Dios. Así que desde aquí no solamente quiero orar por el pueblo de Israel, sino que los bendigo en el nombre de Jesús. Vamos a orar en esta mañana, vamos a darle gracias a nuestro buen Dios. Señor, te damos las gracias porque tú eres bueno, Señor. Gracias porque tú has permitido que tu evangelio, que tu palabra llegue a toda criatura. Gracias, mi Dios, porque en ti hemos puesto nuestros ojos, en ti esperamos, como dice el versículo que estamos tratando en esta mañana, donde los gentiles esperamos en tu nombre. Señor, queremos orar por tu pueblo, queremos orar por el pueblo de Israel, al cual amamos, al cual bendecimos, Señor. Oramos por ellos para que los guardes, los bendigas y para que su entendimiento sea abierto y te puedan conocer a ti, al único Dios vivo y verdadero, al único que puede mediar entre tú y nosotros, que es Jesucristo. Gracias, mi Dios, por todo lo que estás haciendo y gracias por todo lo que vas a hacer. Te amamos y te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios te bendiga. Nos vemos el lunes, Dios mediante, para seguir compartiendo la palabra del Señor en el devocional 601. Y bueno, antes de terminar, quería darle las gracias a todos aquellos que estuvieron orando por nuestro hermano Pepín. Ayer, gracias a Dios, le dieron el alta del hospital, ya está en casa con la familia. Gracias a Dios está un poco más recuperado. Sigamos orando para que Dios haga su obra perfecta en él. Y como cada viernes te animo a que por favor este fin de semana te congregues, busques tu iglesia local y te puedas congregar, puedas ir a adorar a tu Dios independientemente del trabajo, de los compromisos familiares, del cansancio que puedas tener. Separa un tiempo para Dios, porque no solamente es bienestar para nosotros, sino que nunca te olvides que es un mandato de Dios el congregarnos. Nos vemos el lunes, Dios mediante. Bendiciones.